Pero hoy estamos en el mejor lugar. ¿Cuántos sabían eso? Usted está en el mejor lugar donde pudiera estar un domingo hoy. Y este domingo es interesante, ¿verdad? Comenzamos una semana que se le llama Semana Santa, pero que los santos se ha olvidado, ¿verdad? Es una semana para vacacionar, una semana para hacer muchísimas otras cosas, es una semana de marketing, pero es una semana en la que se ha perdido la esencia de lo que es Dios. ¿Saben que a veces es triste que cuanto más el ser humano sabe, cuanto más nosotros sabemos, menos valoramos las cosas? Es interesante saber cómo los descubrimientos de hoy hacen que el ser humano pueda hacer una cirugía del corazón y puedan tener el corazón en sus manos. ¿Se imagina eso? Poder ver cómo eso está palpitando. Pero aún así, personas que tienen esa capacidad y que han llegado a tener tantas cosas, ¿saben qué pasa? Se están olvidando de Dios. Y eso es triste. Estamos un problemita ahí, ya. Sí. Y sabe que lo triste es que entre más vamos sabiendo, más vamos perdiendo el gusto de conocer a Dios. Y eso para mí es triste. ¿Saben por qué? Porque la ciencia avanza y yo pensaría que aquella persona que logra ver las estrellas y el universo, aquel que ha logrado salir de la tierra, diría, wow, clase creación. Pero nos topamos con que las personas que más saben, más niegan a Dios. Y eso para mí es triste. Porque el ser humano, en vez de apasionarse más porque sabe de dónde viene todo, se decepciona más, se vuelve más egocéntrico, empieza a seguir buscando en el yo puedo, en el yo quiero, en que a mí me parece, y nos estamos olvidando de lo que Dios es. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hemos estado hablando acerca de Romanos acá en la iglesia y Dios nos ha estado hablando tremendamente en cómo a veces nos olvidamos de quiénes somos, de lo que Dios quiere. Romanos capítulo 1, se ubica en el versículo 18. Si usted ya lo encontró, se pone de pie. Si mira a alguien que no tiene Biblia, por favor. Sí, si encuentra a alguien que no tiene Biblia, acérquese a alguien para que lo leamos juntos. Vamos a leer 2 versículos. ¿Está ahí conmigo? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Puede sentarse. Si leía conmigo, miraba cómo comenzaba este versículo, ¿verdad? ¿Qué palabra decía? La ira
La ira de Dios. Y de eso quiero que hablemos hoy. De la ira de Dios que está llena de gracia. La ira de Dios que está llena de gracia. ¿Por qué Dios se molesta? ¿Por qué se enoja? Estamos bajando el esquema. Hemos bajado lo que solíamos hacer. La mujer hoy no busca ser apreciada. Solo busca simplemente atención y un abrazo de un hombre. Y el hombre, hoy más que nunca, ha perdido el valor y la esencia. Hemos perdido cómo ser hombre. Hemos perdido y hemos olvidado qué es serlo. Ser hombre no es tener testículos y un miembro. Los perros tienen lo mismo y eso no los hace hombres. Pero ¿sabe qué? Nos hemos olvidado de lo que dice aquí y estamos viviendo como nos da la gana. La sociedad, nosotros somos parte de eso. Ahora, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Cómo cree que Dios piensa cuando no es un caso hipotético como se lo comentaba, sino es la realidad que está viviendo el mundo? ¿Cómo Dios se siente cuando ve el mundo que Él creó actuando de esa manera? ¿Cómo cree usted? Empezábamos leyendo el versículo y oiga bien cómo dice. ¿Cómo se siente Dios? ¿Qué opina Dios de esto? Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo responde Dios a esto? La ira de Dios se viene rebelando contra toda injusticia que está opacando la verdad. Tenemos una sociedad luchando por engañar a nuestros hijos, por engañarnos a nosotros, por hacernos creer que lo que nos ofrece el mundo puede cambiar nuestra vida. Tenemos una sociedad que nos está vendiendo soluciones momentáneas, pero que no sanan la raíz del problema. Y nosotros, aún conociendo a Dios, nos estamos creyendo esa mentira. Por eso la ira de Dios se revela contra una generación que se ha olvidado de quiénes son. ¿Sabe? Mucha gente piensa que Dios está demasiado ocupado viendo los planetas, viendo cómo en un lado del mundo un iceberg se partió y causó problemas y Dios tiene que estar controlando, viendo el universo, y pensamos que está tan ocupado que no nos está haciendo caso o que no está viendo lo que está pasando en nuestra vida. Otras personas piensan que Dios es un padre permisivo, un padre indulgente, un padre, yo diría, Lonica, un padre aguado, que ve que sus hijos lo están haciendo mal y tranquilo. En la Biblia lo encontramos, Elí. Usted puede leer en la Biblia, en Samuel, y encuentra la historia de un Elí, un padre que miró que sus hijos estaban mal, pero no tuvo la responsabilidad, los pantalones, la hombría para decirles que estaban mal. Y muchas veces pensamos que Dios nos ve, pero no le interesa. Muchas veces la gente piensa que Dios es un Dios de amor. Y como Dios es un Dios de amor, no le va a hacer nada al ser humano que esté actuando mal. Porque Dios es amor, no. Eso es lo que todo el mundo te dice. No veo cómo un Dios de amor pueda castigar. Pero es que ¿sabe qué? La gente ha confundido el amor con un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento. El amor de Dios no es un sentimiento. Usted y yo tenemos amor, pero Dios es amor. ¡Aleluya! Y el amor de Dios lo obliga a corregirnos. Es el amor de Dios
sea, Dios detesta la maldad que está sucediendo hoy en día. Y yo pensaba, ¿será que Dios tiene o no tiene el derecho de enojarse? ¿Será que Dios tiene o no tiene el derecho de airarse? ¿Qué piensa usted? Quizás a veces nosotros no entendemos por qué Dios se molesta, porque a veces comparamos la ira del hombre con la ira de Dios, y son dos cosas diferentes. Oiga bien, la palabra dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. ¿Qué hace usted cuando está airado? O aquí ninguno se enoja, ninguno se sale de las casillas. Usted se enoja, patea, grita, no importa la edad que tenga, ¿verdad? Porque yo miro a los niños gritando y hacen algo que le llamamos rabieta, ¿verdad? Un berrinche de un niño. Los adultos no hacen berrinche. No hacemos berrinche los adultos. ¿O solo yo hago berrinche? Bueno, yo pecador, yo reconozco que cuando me airo, hago berrinches. Por eso la palabra del Señor dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Porque yo me enojo, porque yo digo, ya no quiero esto, porque no estuvo a tiempo, ya no. Nos enojamos cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos que alguien no nos valoró. ¿Nos molesta o no? Nos enojamos y decimos, ya no quiero hacer tal cosa. Vemos un niño que dice, si usted no me compra la mochila Toto, yo no voy a la escuela. Si usted no me compra tal cuaderno, yo no voy a la escuela. O si usted no me da para llevar a la clase, yo no voy a la escuela. Y se van enojados. Pero ¿cuántos de nosotros nos está pasando lo mismo muchas veces? Las cosas no salen como yo quiero, no salen como yo espero. ¿Y qué hago? Bueno, pues, así no. Me enojo, se sale mi yo, y ahí no está la justicia de Dios. Por eso entienda bien, la palabra de Dios dice que Dios tiene ira, pero no es la del mundo, no es lo que yo pienso. Oigan, la ira de Dios viene debido a la desobediencia del ser humano. La ira de Dios viene debido a la desobediencia del ser humano. ¿Sabe qué es lo que provoca la desobediencia suya y mi desobediencia? ¿Sabe qué es lo que provoca? Destrucción. ¿Qué provocó la desobediencia con Adán y Eva? Muerte. Perdieron el jardín, salieron, tuvieron consecuencias. ¿Sí o no? En los tiempos de Noé, si usted empieza a leer el Génesis, ¿qué había? Había violencia, había maldad, había desobediencia. ¿Y qué hizo Dios? Se molestó. ¿Por qué? Porque el ser humano que había creado había perdido la esencia de él y estaba viviendo como le daba la gana. ¿Se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Dos ciudades que desobedecieron, dos ciudades que hicieron cosas incorrectas, dos ciudades que se rebelaron. ¿Qué pasó con ellos? Fueron consumidos. Tuvieron consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que Dios le molesta es la desobediencia, porque la desobediencia del ser humano lo destruye. ¿Qué clase de padre ve que su hijo está causándose dolor y no hace nada? ¿Qué clase de padre es que ve que su hijo está metiendo las manos al fuego y no te moves? ¿Qué pensaría de un padre que está viendo que su hijo está metiendo las manos al fuego y se queda sentado viéndolo? ¿Qué pensaría usted? ¿Que ese es un buen padre?
¿Que ese es un ejemplo a seguir? No creo. ¿Qué pensaría usted de un padre que sabe que su hijo se está destruyendo y no hace nada? Yo no sé usted, pero la lógica nos dice que no es un buen padre. Porque los padres están puestos para ayudar a sus hijos, para encaminarlos, para ayudarles a desarrollar una identidad, una vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué clase de padre sería Dios si usted y yo desobedecemos y a Él no le interesa? ¿Qué clase de Dios sería Él si está viendo que estamos haciendo las cosas mal y nos estamos destruyendo y Él se va a sentir tranquilo? ¿Usted cree que Dios está tranquilo? ¿Usted cree que Dios está tranquilo cuando ve tanto adulterio? ¿Usted cree que Dios se siente bien cuando acaba de morir alguien a manos de otra persona? Cuando vino alguien molesto y agarró un machete y le pegó 50 machetazos. Y dice la noticia, se supone que lo quería matar. Se supone. ¿Usted cree que Dios aplaude eso y dice, qué bien que se está portando el ser humano, qué alegre lo que están haciendo en mi creación? ¿Usted cree que Dios celebra los divorcios? ¿Usted cree que Dios celebra viendo las personas que en esta semana, en vez de buscar de Dios, el poquito de dinero que tienen lo van a gastar en licor? ¿Usted cree que Dios celebra que en vez de comerse algo rico, un hombre decide dejar sin comida a sus hijos para irse a beber? ¿Usted cree que Dios celebra eso? No. ¿Usted cree que Dios celebra que un hombre consumió alcohol y empezó a manejar un carro y mató a un padre que estaba en un semáforo tempranito yendo a su trabajo? Porque el otro no hizo conciencia. ¿Usted cree que Dios celebra eso? No. Dios no celebra lo que está pasando. Por eso la ira de Dios es justificada, porque el ser humano ha perdido la esencia. La ira de Dios es justificada porque usted y yo a veces estamos actuando como nos da la gana. Oigan, nuestros pecados no van con la santidad de Dios, porque tú eres santo. Oiga bien lo que dice Habacuc. En el capítulo 1, en el versículo 13, Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos, muy limpio eres de ojos. Por eso cuando la palabra dice, no tiene comunión la luz con las tinieblas, ¿saben por qué es? Porque en el momento en que usted enciende la luz, ¿qué sucede? Ya no hay tiniebla, ya no hay oscuridad. Por eso no pueden estar mezcladas, porque en el momento en que llega una, la otra se tiene que ir. Oigan, el amor que Dios tiene para usted y para conmigo es el amor que lo obliga a Él a ver a una humanidad que se está perdiendo, que se está destruyendo y que no viven conforme a su voluntad. ¿Sabe? Yo miro la sociedad y miro todo lo que está pasando y miro personas diciendo, ¿qué está pasando con este mundo? Y es que la sociedad se nos está yendo, por así decirlo, en el excusado. Se nos está destrozando la sociedad. Y nosotros como iglesia somos llamados a hacer algo más. Y usted como persona es llamado a volver al origen de quien lo creó. A empezar a vivir no como a usted le da la gana, sino como a Dios le da la gana. La gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿No le parece que hace crisis la que han pasado en el mundo?
y el mundo no se acerca a Dios. ¿Qué más queremos? La realidad es que a veces nosotros no entendemos que no hay excusa para seguir viviendo igual. Había un hombre que había luchado con el alcoholismo por años. De joven empezó a consumir alcohol, empezó a vivir en las calles, y cuando se casa todavía tiene problemas con el alcohol, pero busca ayuda, se acerca a Dios, se recupera y se restaura del alcoholismo. Y cuando tiene sus hijos, siempre hablaba con sus hijos y les decía: no tomen alcohol, porque él sabía lo que le había causado a él, que casi le había quitado la vida. Él sabía el dolor que le había causado a sus padres. Él sabía cómo había desperdiciado años valiosos consumiendo alcohol. Él sabía cuánto dinero había gastado, cuántas familias habían sido afectadas por el alcohol. Entonces este hombre siempre hablaba con sus hijos y les decía: no tomen alcohol, no consuman alcohol, porque el alcohol lo que trae es desgracia, igual que cualquier otra droga, lo que trae es desgracia al ser humano. Lo único que tratamos de hacer es llenar un vacío que de momento se adormece cuando usted consume alcohol o consume droga, pero el vacío no se va, el vacío está ahí, y al siguiente día va a necesitar más porque el vacío es más grande. Y este hombre le comentaba a sus hijos y les decía: no consuman alcohol. Pero sus hijos crecieron, y como suele suceder, los hijos no siempre hacen lo que les dicen los padres, ¿o sí? ¿Verdad que no? A los hijos a veces les gusta llevar la contraria. Y entonces, uno de sus hijos, a los 17 años, fue a una fiesta y comenzó a tomar. Tomó tanto ese día que no podía ni caminar, lo tuvieron que llevar a la casa y dejarlo en la entrada. Su mamá le abrió, llegó a su cuarto, y apenas llegó al cuarto llegó al inodoro y empezó a vomitar. Llegó su papá, lo vio tirado, le tiró una toalla. Al siguiente día, cuando este muchacho se despertó, pensaba: ¿qué le digo a mi papá? ¿Por qué tomé? Bueno, puedo decirle que me engañaron, que me dijeron que era fresco y me lo cambiaron. Podría decir que solo quería probar una, pero me excedí. Pero una cosa que él sabía que no podía decirle, es que no podía decirle que el papá no se lo había advertido. No podía decir que papá no le había dicho que eso estaba mal. Él estaba entendiendo que realmente no tenía excusa. Y saben, cuando vemos nuestras vidas como seres humanos, le pregunto a usted, de la manera en que estás viviendo, cómo te estás conduciendo, ¿cuál es la excusa que estás usando para no vivir como Dios quiere? ¿Cuál es la excusa que usted está usando? Porque saben, me encanta lo que dice este versículo, porque dice: lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa para no vivir como Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a nosotros. Para conocer a Dios no es necesario ni leer la Biblia. Para conocer a Dios es solamente ver lo que Él ha creado. A veces se nos olvida eso. Pero ¿sabe? Cuando usted va a un centro comercial, que son edificios grandes, no sé si a usted se le ha venido a la mente pensar cómo se construyó este edificio. Porque algunas personas podrían decir: ¿será que pusieron la piedra cantera, pusieron el piedrín, las bolsas de cemento?
Y con el tiempo sucedieron algunas cosas y se llegó a ser Metrocentro. ¿Será que así se construye? ¿Será que este edificio en el que estamos nosotros solo juntaron piedrín, cemento y unas cuantas piedras y de repente ya estaba esto? Así se hacen las cosas. No, yo sé que usted es inteligente. Yo sé que usted usa su cerebro. Porque para conocer a Dios necesitamos usar el cerebro. Ya, lo más inteligente de la vida es reconocer que Dios es real. Eso es lo más inteligente que puede hacer el ser humano. No hay manera de negarlo. Oiga, cuando usted ve un edificio, te das cuenta que hubo un ingeniero que lo diseñó, pero también te das cuenta que hubo un constructor que fue y puso las cosas juntas. ¿Sí o no? Cuando usted ve una pintura como esa, ahorita está un poco tapada, pero en Jinotepe tenemos una igual. Bueno, no igual, pero es una pintura. Ahora, cuando usted ve esas pinturas enfrente, usted piensa que se pusieron las latas de pintura, la brocha, y de repente salió eso. No, ¿verdad que no? Porque usted es inteligente. Usted sabe que si hay una pintura, usted se pregunta, ¿quién la hizo? ¿Quién habrá sido el brother que hizo eso? ¿Por qué? Porque sabemos, razonamos, pensamos y decimos, detrás de una pintura como esa, tiene que haber un gran pintor. No surgió de la nada. Cuando usted ve un poema, todos hemos estudiado en algún momento y hemos leído poemas, por ejemplo, de Rubén Darío. Y cuando usted ve un poema, usted no podría pensar que solo pusieron las letras en un cuaderno y que de repente sacudieron el cuaderno y salió el poema. ¿Verdad que no? No surgen las cosas así. Sabemos que detrás de un poema tiene que haber un poeta que se tomó el tiempo para ordenar las palabras de la manera correcta para que surgiera todo. Así que cuando usted ve una creación, cuando usted respira, cuando usted ve cómo los pajaritos desde la mañana están cantando, cuando usted va a un lugar bonito, va a una montaña, cuando usted analiza su vida, no creo que pueda pensar o no entienda que detrás de su vida hay alguien que lo creó. Detrás de lo que usted es hay un creador. No es que solamente pusieron por ahí hueso y juntaron cosas. ¿Saben? El ser humano ha querido decir que no hay un creador, pero en realidad, porque dicen podemos crear seres humanos, podemos clonarlo. La pregunta sería si el ser humano puede hacer otro ser humano de lodo, porque eso es lo que hizo Dios. Cuando leemos Génesis dice que tomó el barro, formó a Adán y sopló vida. Pero entre más sabe el ser humano, menos reconoce que le necesita. Hoy más que nunca nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos Biblia en todos los idiomas. Tenemos más de 10 versiones. Tenemos la facilidad de tener una Biblia en un celular. Pero miren, todos los que tienen celular, posiblemente lo que leen la Biblia puede ser unos 10 minutos al día. Pero ¿cuánto tiempo pasan en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasan jugando Free Fire o cualquier otro juego? Viendo videos. ¿Y cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Cuánto? Entonces la pregunta es, ¿por qué la sociedad está como está? Porque nosotros nos hemos olvidado de la esencia. ¿Cómo usted puede vivir siguiendo las pisadas de Dios si usted no sabe cómo es ese Dios? Por eso la gente se aburre y dice, no sirve la iglesia. Porque la gente viene expectando una religión, pero no quiere desarrollar una relación. La gente viene diciendo, pastor, óreme, que estoy enfermo, oren por aquel familiar que está enfermo.
pero no quiere levantarse en la madrugada para orar por ese familiar. Y las cosas nos siguen pasando y nosotros no le ponemos mente a lo que está pasando en nuestra vida. El salmista decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Basta levantarse en las mañanas y respirar y saber que detrás de su vida hay alguien que decidió soplar vida en usted. Oiga, habrá gente que podrá decir que nunca ha leído la Biblia, pero no pueden negar que hay un Dios. Habrá gente que podrá decir: yo no creo en Dios, pero eso no hace que Dios deje de existir. Eso no hace que Dios siga siendo real en nuestra vida. Nosotros solo necesitamos responder a lo que Dios ha hecho. El punto es: ¿estamos escuchando a Dios? ¿Usted está escuchando a Dios? ¿O qué es lo que usted está escuchando? Porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Dios está hablando a esta generación. Dios no está hablando. Usted está hoy aquí. Dios te está hablando. No es la religión la que va a cambiar la vida. Es una relación con Dios la que va a transformar la generación. Los matrimonios, la familia, ¿cómo van a cambiar? Solo cuando escuchemos a Dios. Oiga, y esto no es que usted venga solamente todos los días a la iglesia. Puede pasar orando 8 horas. Pero si usted no escucha a Dios, no sucede nada. Usted puede leerse la Biblia 3 veces en el año, pero si usted no escucha a Dios, no sucede nada. Es escuchar a Dios. ¿Estás escuchando a Dios? Porque Dios te está hablando. ¿Estás escuchando a Dios? ¿Cómo estás viviendo? Yo no sé si usted está escuchando a Dios. Hay una pandemia allá afuera y a nosotros nos parece que no hay nada, ¿verdad? Porque quizás a ninguno de ustedes se les ha muerto un familiar. Pero aquellos que han perdido un familiar saben que hay algo real. Aquellos que saben de alguien que se ha enfermado saben que es una realidad. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Dios ha tenido misericordia de este país. Y no porque los nicaragüenses sean mejores que otros, porque Él dice que Él tiene misericordia del que Él quiere. Y Él hace llover sobre justo e injusto. No es porque Nicaragua ha orado más. Pero ¿sabe qué? Yo quiero que entienda que Dios ha tenido misericordia con nosotros, pero seguimos siendo malagradecidos. Seguí viendo que la gente está muriendo, que en países, por ejemplo, como Brasil, ya no hay que hacer en los hospitales. La gente está muriendo, esa es una realidad. ¿Y qué hacen? ¿Y nosotros qué hacemos? Que no nos está pasando eso. Ay, es que los nicas somos muy fuertes. Nosotros, como nos comemos los mocos de chiquito, a nosotros no nos da nada. No. Quitémonos esa tontera de la mente que nosotros somos los mejores o que somos los más fuertes. No. Lo único que está sucediendo en este país es la gracia y la misericordia de Dios. Por eso usted y yo debemos salir como el profeta: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque hemos tenido la misericordia de Él todos los días. Hermano, pero qué difícil se nos hace orar. Pero qué difícil se nos hace leer la Biblia. Oiga, qué fácil pasamos el tiempo en un televisor frente a un celular, ¿sí o no? Es que cuando usted se conecta, 10 minutos se le hace. Usted dice: solo voy a revisar. ¡Ey! Qué fácil se nos hace perder el tiempo hablando tonteras. ¿No le pasa? Llegó alguien, se juntó y pasó 1 hora hablando usted. Pero dígame, ¿cuánto hora? Ahora, estás escuchando a Dios porque Dios está hablando. La gente se está muriendo alrededor del mundo. Hay crisis. Vemos un país como Estados Unidos, un país que ha sido influencia en todo el mundo, y hay crisis.
Hay una crisis completa, la gente ya está abrumada, diciendo ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? Hay incertidumbre, hay crisis económica. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Solo viniendo a la iglesia. Algunos ni siquiera Biblia tienen. Y no hablo por la visita, hablo por los que son parte de la iglesia. Pero pregúntele si no tienen celular. Dios mío. Pero nosotros queremos ser diferencia cuando estamos siendo iguales. ¿Cómo? Que lo que abunde en su boca sea la palabra del Señor. Oigan lo que dice el Señor: que toda palabra que salga de su boca sea de edificación para los que le escuchen. Donde usted va, las personas salen edificadas al escucharlo o salen decepcionadas. Las personas son bendecidas cuando usted abre su boca, o usted solo abre su boca para contar chistes. ¿Qué estamos esperando, hermano? La ira de Dios se revela contra toda injusticia, contra lo que está pasando. Y dice el Señor: ya les revelé todo, lo inmenso, lo poderoso de mí, por lo cual ninguno de ustedes tiene excusa para no conocerle. Ya no tenemos excusa. Es que yo no me sé toda la Biblia. No es necesario saberse toda la Biblia. Un versículo que usted se sepa, póngalo en práctica, y eso cambia su vida. Pero nos estamos llenando de conocimiento vano, estamos perdiendo el tiempo. Esta es una generación que se distrae fácilmente, una generación que no le gusta pagar el precio, que no quieren los procesos, que quieren las cosas a mi manera, a mí me parece, a mí me gusta. Queremos llegar hasta el final de la meta, pero creemos que para llegar al final de la meta puedo irme con alguien más. No estamos esperando los tiempos de Dios. Hermano, quiero invitarle a que se ponga de pie en esta mañana.